la democracia siga siendo una democracia. Tenemos en la línea al consejero del INE, Ciro Murayama. Ciro, buenas tardes. Eso, ¿qué tal? Un gusto estar contigo como siempre. Gracias. Bueno, pues parecería ser que el tema de quitarle el registro a un partido político pues tiene altos grados de subjetividad, o sea, hasta dónde se considera que algo es grave y hasta dónde una acumulación de multas pues no puede transformarse cualitativamente en la causa que origine la cancelación del registro, como sucedió con el Partido Verde. Así es, el INE analizó hoy una solicitud tanto de partidos políticos como de ciudadanos para decretar la medida más extrema, última que pueda haber respecto a un partido político. Yo lo que decía en la sesión es que generalmente la desaparición, la prohibición de partidos ocurre en sistemas democráticos que van en retroceso o francamente en regímenes autoritarios. Por eso es muy importante que en sistemas democráticos, cuando se toma esa decisión extrema, sea cumpliendo todo un procedimiento y asegurando que no se trate de un acto arbitrario, sino de la solución última. Si el Estado tiene medidas previas a la pena máxima, las debe aplicar, y no ha sido el caso en el Partido Verde. Por ejemplo, ¿qué hizo el Partido Verde? Pues básicamente vulnerar la equidad, quiso sacar ventaja ilegítima, lo vimos con sus anuncios en los cines, con el exceso de publicidad y actos anticipados de campaña, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le multó frente a estos daños a la equidad? Pues justamente quitándole su financiamiento ya por casi 600 millones de pesos, que es prácticamente 2 años de financiamiento público. No se le ha retirado, por ejemplo, no se le retiró durante la campaña la exposición en radio y televisión, que es una de las sanciones que la ley prevé antes de la pérdida de registro. Yo soy de la idea de que el Estado no puede saltarse las penas, que tiene que ir gradualmente sancionando y usar pues la pena de muerte política como última instancia. Creo que no había lugar a hacerlo así. El Estado mexicano tiene que ser garantista, porque finalmente, aunque no entendamos por qué la gente se afilia a los partidos, es un derecho fundamental el de la libre asociación. La decisión del INE iba a implicar cancelar derechos humanos fundamentales. Por eso no es una decisión que pueda tomarse a la ligera. Sus precedentes son importantes. Hace más de 6 décadas y media que el Estado mexicano no prohíbe un partido político, lo había hecho en el régimen autoritario. Y si en democracia vamos a llegar a ese extremo, lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado, y a mí me parece que antes de aplicar esta pena última, extrema, hay todavía formas en que el Estado mexicano, que el Instituto Nacional Electoral puede sancionar al Verde. Ahora, ¿esto te parece que tendría que darse como parte de una modificación dentro de la legislación electoral, o con lo que se cuenta es suficiente para establecer los casos? Esto que tú planteabas, digamos, de quitarle la posibilidad de hacer propaganda en medios, es un paso previo. ¿Hay o existen, digamos, claramente establecido cuáles serían las causales para una anulación del registro que no tuviese que darse en esta discusión? Entiendo que hay 4 consejeros que consideraron que sí había lugar para la cancelación del registro, la mayoría dice que no, y por supuesto por eso la resolución se mantiene en ese sentido, pero lo que creo es que tendríamos ahí todavía alguna especie de, digamos, vacío legal para establecer claramente cuándo se pasan de la línea. ¿Te parece que eso es así, o a lo mejor no? No, coincido contigo, porque fíjate, en México tenemos un procedimiento expreso muy claro para constituir partidos. También un procedimiento claro para cancelar el registro de un partido cuando no alcanza el mínimo de votos requerido, se nombra un interventor, hay un periodo de prevención, luego un periodo de liquidación. Pero para decretar la pérdida del registro de un partido político, que es una sanción impuesta no por el soberano, no por los electores, sino por el Estado mexicano, no hay ningún procedimiento. La ley no nos refiere a ningún procedimiento y tampoco señala la falta que acredite esta sanción tan fuerte. Está en la legislación pérdida de registro, pero no
tenemos todavía una ruta, como sí la hay, para obtener el registro o para cancelar el registro cuando no se tiene la votación suficiente. Incluso yo te diría, en otros países democráticos que han retirado registros, es el caso de Alemania, de España, quien está involucrada no es una autoridad administrativa, como es el caso de nosotros, el INE. Nosotros no somos un tribunal. Están involucrados el Tribunal Supremo y luego el Tribunal Constitucional, porque es el que interviene para revisar en casos de derechos humanos. El derecho a la libre asociación, diluirlo, quitárselo a unos ciudadanos, ese derecho yo creo que debe ser un órgano constitucional facultado para ello con jueces. Nosotros no somos jueces, aquí hay politólogos, sociólogos, en mi caso soy economista, somos una autoridad organizadora de las elecciones. Por supuesto que eso no fue lo que me llevó hoy a la decisión. Teníamos que hacernos cargo de que estaba en nuestra cancha, yo analicé la situación, queda todavía sanciones por explorar, no es necesario aplicar hoy la pena máxima, pero lo cierto es que un diseño respetuoso de los derechos humanos sería más necesario en nuestra legislación, porque es el Partido Verde y porque 140,000 ciudadanos firmaron, pero también frente a cualquier otro partido político se podrían conseguir eventualmente 200,000 firmas. Imagínate, algunos sectores molestos con algún candidato al que le vean peligro para los intereses económicos de México o de sus empresas, pues podrían conseguir esas firmas. También eso me llevó a no abaratar el retiro del registro, es decir, hoy puede ser el Verde, pero mañana pueden ser otras fuerzas políticas, y no basta con que haya mucha gente en contra de ellas, porque incluso las minorías en democracia tienen derecho a existir. Por eso hay que ser garantistas. El Estado mexicano, desde que se reformó la Constitución en 2011 y nos obliga a proteger sobre todo los derechos humanos y las garantías de las personas, aunque no simpaticemos con la afiliación que hagan determinadas personas, estamos obligados a ser hipercuidadosos, y no está el diseño legal expreso para asegurar ese cuidado, de tal forma que pues podría ser un desarrollo que realice el legislador pronto, ¿no? Así es, esperemos que así sea. Ciro Murayama, consejero electoral de INE, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ti, es un gusto como siempre, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y el candidato a la presidencia del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que